Humedad 81%. Estás en AM 970. Radio Guaraní. Y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. ¿Qué más te gusta? En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Necesito tu piel esta noche, no soporto esta distancia absurda. Necesito decirte te amo, cual un niño rendido en tus brazos. Aún recuerdo la lágrima tibia, fiel testigo del adiós oscuro, que mojara mis labios mordidos, resignados al verte partir. Pero si un minuto tienes para mí, llegaré a cantarte mi mejor canción, el mejor poema que naciera en mí, dueño de un desvelo por estar sin ti. Y si tú regresas volverá el amor, ya no habrá más noches frías en abril, no tendré mañana esperando por ti, y mi corazón se hallará feliz. Pero si un minuto tienes para mí, llegaré a cantarte mi mejor canción, el mejor poema que naciera en mí, dueño de un desvelo por estar sin ti. Y si tú regresas volverá el amor, ya no habrá más noches frías en abril, no tendré mañana esperando por ti, y mi corazón se hallará feliz. A partir de este momento, nos complacemos en presentar Paisaje del Litoral. Compartiendo historias, vivencias, creencias y canciones, junto a Eduardo Ocampo. Pido permiso, señores, disculpen la intromisión, pero en tan grata ocasión no quiero sentirme ausente. Yo también humildemente quiero sumarme a su hogar. Les traigo mi chamamé con entusiasmo ferviente. Tengo como bandera en el pecho un zapucay. Soy el canto de Corrientes, paisaje del litoral.
lejano Zapucay saluda la noche mansa y la luna que descansa entre galas diferentes. Grito ideal de los valientes al son de los instrumentos que dice a los cuatro vientos: este es tu canto, corriente. Paisaje del litoral. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión de nuestro programa Paisaje del Litoral, cuando han transcurrido 17 minutos después de las 18 horas. Y aquí estamos nuevamente, como todos los domingos, mientras Dios así lo permita, por supuesto, presentando esta propuesta que hemos dado en llamar Paisaje del Litoral. Desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, Argentina, cuna de músicos chamameceros. En los controles, Marcos Favotti, aquí en Paisaje del Litoral. Tiene que saludar con un zapucay. Bueno, y desde este nuestro paraje o frecuencia del dial, que es LT25 Radio Guaraní, AM 970 kHz, saliendo también por FM 107.1 La Guaraní, desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, provincia de Argentina, en el centro mismo de la Mesopotamia argentina. Y también estamos saliendo por nuestra propia FM, Paisaje del Litoral 100.1. Nos pueden encontrar en las páginas, tanto en la página de la radio, www.lt25.com.ar, o también nos buscan en Google 100.1 FM Paisaje del Litoral. También estamos saliendo por FM de Concepción del Uruguay, FM Folk de Concepción del Uruguay, 107.7, y FM Latina 99.9, ambas de Concepción del Uruguay. Y también por la aplicación Como Mi Gente, que es el programa que dirige Miguel Ángel Romero, por FM 107.1 Radio La Red de Corrientes. Nuestros teléfonos para comunicarnos: el fijo de la radio 42 35 36, y acuérdese que si usted está fuera de Curuzú, Cuatiá, va a tener que ponerle el telediscado 03774 42 35 36. Bueno, un día de mucho calor aquí en Curuzú, Cuatiá, 36 grados la temperatura, pero la sensación térmica no sé, pero debe ser más alta, ¿no es cierto? Así que está muy pesado el clima aquí en Curuzú, Cuatiá. Comenzábamos nuestro programa con buena música. Escuchábamos a Kemil Yambay y los Alfonsinos
en un chamamé de Tránsito de Fumarola y Constante Aguer, Kilómetro 11, extraído del disco Chamamé al estilo de Kemil Jambay. Vamos a continuar con la música de nuestro programa. Vamos a escuchar a Tilo Escobar en un chamamé del mismo estilo Escobar, Sapucay Pucú. Adentro donde el macho Sapucay está avisando a lo lejos que va cayendo el lapacho entre el duro quebrachal. Quiebra el silencio, el grito largo en la tarde tropical. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Tilo Escobar en un chamamé del mismo Tilo Escobar, Sapucay Pucú, que quiere decir grito largo, extraído del álbum Estilazo Correntino, en el lado A, el número 3, grabado para el sello Corazón en el año 1987. Tilo Escobar, Sapucay Pucú. La farmacia de turno hoy en Cruzucuatiá, ojalá no la necesite, pero por las dudas se la doy. Farmacia de turnos, Verón de Astrada, Pasteur, en Verón de Astrada, 1253, teléfono 42 21 56. Repito, farmacia de turno hoy en Cruzucuatiá, Pasteur, Verón de Astrada, 1253, teléfono 42 21 56. Y ya estamos saludando a todos los amigos que se están conectando en el Facebook, a Julio César Romero, Isabel Fernández. Bueno, Julio César Romero dice buenas tardes, Eduardo. Puerto Montecasero, por Tarragó, Ross, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir buscándolo. Como siempre solemos poner al final los pedidos. Freddy Gabaldo, también un saludo grande para vos, Freddy, que estás escuchando. Blanca Amelia Fernández desde Buenos Aires. Hola amigo, desde Lanús te escuchamos. Buen domingo para todos. Muchísimas gracias por estar allí como todos los domingos, Blanca Amelia Fernández. Ayer estuvimos celebrando, digamos, recordando el nacimiento de un cruzucuateño ya desaparecido, Ricardo Tito Gómez. Vamos a escuchar entonces un chamamé de Ricardo Tito Gómez donde él también participa. Nuestros sueños y la distancia. Es un chamamé de Julián Cini, Ricardo Tito Gómez y Joaquín Sheridan. Ricardo Tito Gómez, uno de los autores de este chamamé, cantante, guitarrista, autor y compositor, nació en Cruzucuatiá, provincia de Corrientes, el 23 de noviembre
de 1951. Radicado de niño en la ciudad de Mercedes Corrientes, integró conjuntos en el colegio donde él asistía, donde conoció a los que con el tiempo serían sus compañeros de ruta, Julio Cáceres, Carlos Núñez, Joaquín Sheridan. Con ellos integró el conjunto Los Hijos del Payure bajo la dirección de Julián Cini, que sería la simiente del conjunto Los de Imaguaré, donde Tito Gómez, además de aportar la voz y sus guitarras, se convierte en uno de los compositores principales de esta agrupación. Los de Imaguaré, un chamamé de Julián Cini, Ricardo Tito Gómez y Joaquín Sheridan. Nuestros sueños y la distancia. Soy un pájaro herido de nostalgia, la distancia me ha vuelto soñador. Llevo el alma sangrando despedidas y un camalote azul de corazón. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos y que te prometí. Muchacha, yo sé que entenderás y verás que es difícil, pero hermoso este andar, con alma de profeta y oficio de juglar, cantándole y diciéndole al pueblo su verdad. Ahora somos ríos que son mientras se van, que siempre están de paso y mueren al llegar. Después seremos árbol que arraiga y que se da, que sombra, aroma y fruto, y se abre a la amistad. Recién para ese entonces volveré a desandar esta amarga distancia que me obligó a soñar, y yo sé que teniéndote a mi lado serás la mitad que le falta a mi propia verdad, la mujer compañera, la que me hace cantar. No me pidas, muchacha, que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Yo te amé, vos me amaste y los que se aman eternizan el tiempo de su amor. Con el río me voy, con la lluvia vendré a besarte los ojos para el amanecer. Quiero que al despertar veas el mundo feliz que soñábamos juntos.